Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo va a depender de a qué hora estés viendo este reporte. Estamos transmitiendo desde el país hermano de México. Nos encontramos exactamente en el Parque La Alameda, que está al costado del Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Yo soy José Luis Manrique y estoy reportando para la Red Nacional de RNPP, Red Nacional de Prensa de Provincias del Perú. Y tú que me estás viendo a través de nuestra multiplataforma, a través del YouTube, a través del Facebook o el TikTok, te pido que compartas la información. Compartas la información porque es muy importante la información que te voy a dar en estos momentos. La tensión diplomática a nivel mundial está tensa por la situación que se está viviendo entre el país de México y Ecuador. ¿Esto debido a qué? A que el día de ayer en horas de la noche, la policía de Ecuador irrumpió la embajada de México en Ecuador. Se metieron por los costados, trepando, saltando vallas, inclusive golpeando al personal de la embajada, violando totalmente el Tratado de la Convención de Viena, violentando lo que vendría a ser suelo soberano mexicano. ¿Y esto debido a qué? No, estamos hablando que el presidente del Ecuador, Nabil Noboa, está justificando esta acción que tuvo como objetivo detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, ¿no? El presidente de Ecuador ha justificado esta acción diciendo que es en defensa de la soberanía nacional, así evitar injerencia extranjera en asuntos internos de su país. Esta fue la excusa que dio el presidente ecuatoriano Noboa. Ahora, la tensión a nivel internacional y el repudio ante este accionar del presidente Ecuador, inclusive hasta los mismos ecuatorianos están rechazando esta acción. Muchos intelectos, muchos políticos, muchas autoridades del país ecuatoriano están rechazando esta acción porque es algo totalmente inaudito. Nunca antes en la historia moderna se había dado este tipo de actos, que un país invadiera una embajada, porque sabemos que según los tratados internacionales, sobre todo el Tratado de la Convención de Viena, en donde se acordó que cada embajada, territorio de cada embajada, es suelo soberano del país al que está representando. Es decir, la Embajada de México en Ecuador, toda esa zona, el perímetro que está dentro de la embajada es suelo soberano mexicano, y así de cada embajada de cada país. Han habido situaciones muy tensas en otros países e inclusive en guerras y hasta en dictaduras en las que ni siquiera estos países poderosos, estos países potencia, que tienen una potencia económica, militar, nunca llegaron a atreverse a violentar este tratado. Y ahora vemos que Ecuador, violentando todo tratado, pues invadió prácticamente y agredió al personal, inclusive al canciller que estaba encargado de la embajada, porque días antes la embajadora tuvo que salir del país a pedido del mismo presidente, Daniel Noboa, que la declaró persona non grata. Vamos a ir desarrollando esta información para que puedas ir entendiendo de qué trata todo esto y por qué se dio lo que se está suscitando en estos momentos, porque ya las Naciones Unidas se están pronunciando, los países se están pronunciando, y qué es lo que va a pasar en Ecuador y cómo se asemeja esto de lo que ha pasado con Ecuador con lo que podría pasar también en el Perú, porque estamos hablando de violación a tratados internacionales, y recordemos que el Perú también ha violentado un mandato de un tratado internacional dando la liberación al expresidente y dictador Alberto Fujimori. Vamos a ponerlo en contexto. Jorge Glass, ¿quién es Jorge Glass? La manzana y la discordia, por decirlo así. Acá en México son muy cariñosos. ¿Quién es Jorge Glass? ¿Quién es Jorge Glass? La manzana de la discordia entre este enfrentamiento o este desaire de Ecuador hacia el país mexicano. Jorge Glass fue el vicepresidente de Ecuador
durante el gobierno de Rafael Correa. Estamos hablando en la temporada del 2013 al 2017. Jorge Glass fue condenado a 6 años de prisión por aparentemente haber recibido un soborno de la constructora brasileña Odebrecht. Luego de 4 años que estuvo en prisión, sus abogados pusieron interpelación, la cosa que después de 4 años pudo salir en libertad. Pero en ese tiempo un tribunal pidió de que Jorge Glass tenga que terminar de cumplir su condena en prisión. Nuevamente los recursos de habeas corpus, entre otros, empezaron a darse. Y el detalle está que después empezaron a darles o empezaron a lloverles más juicios también, aparentemente por temas de corrupción y soborno, ¿no? Por lo que Jorge Glass no tuvo mejor idea que pedir asilo en la Embajada de México, argumentando de que está sufriendo una persecución política, lo que estamos llamando ahora un lawfare, ¿no? En donde se une no solamente el sistema judicial, el sistema Ministerio Público, junto con los medios de comunicación y hasta el propio Congreso, ¿no? Los legisladores, para poder atacar a un candidato político, ¿no? De esa manera poder dinamitar a un candidato político, desaparecer a un candidato político. Entonces, Jorge Glass es eso lo que él estaba denunciando, por lo que se fue y se asiló en la Embajada de México desde el pasado 17 de diciembre del 2023. Durante todo ese tiempo él ha estado permaneciendo dentro de la embajada y se estaba tramitando su asilo político para que pudiera hacer un viaconducto y pueda pues trasladarse hacia el país de México, en donde se iba a asilar. Ahora bien, el pasado jueves 4, es decir, hace unos días nada más, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un comentario con respecto a lo que se había suscitado, lo raro que había pasado en las elecciones presidenciales del año pasado, el 2023, en Ecuador. Estas fueron sus palabras exactamente, que fue lo que disgustó al presidente Daniel Noboa. Dice: de manera muy extraña hubo elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. Entonces, como 3 o 5 candidatos más. Un candidato que habla mal de la candidata que iba arriba, de repente es asesinado. Recordemos que hubo un asesinato de un candidato a la presidencia que conmocionó a todo el país y a nivel internacional. Estamos hablando de el candidato Fernando Villavicencio, quien fue asesinado luego de salir de un meeting, de una actividad propia de los candidatos, ¿no? Y dijo así, siguió diciendo el presidente: un candidato habla mal de una candidata que iba arriba y de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube, pero la candidata queda después de ese asesinato como sospechosa. Sigue haciendo campaña en circunstancias que considero muy difíciles, ¿no? Estas palabras fueron las que de una u otra manera no le gustaron al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, y al mismo estilo de Dina Boluarte, ¿no? Al mismo estilo de Dina Boluarte, declaró persona non grata a la embajadora de México y le pidió que abandone el país de forma inmediata. Al día siguiente, después de eso, aparecieron y llegaron hasta la Embajada de México una tropa militar y de policía, no resguardando, sino de forma amenazante en el perímetro con la intención de ingresar. Lógicamente, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se respetara los tratados internacionales, sobre todo la Convención de Viena, que al parecer eso no fue respetado por el presidente Daniel Noboa, y ya sabemos todo lo que ha ocurrido. Ahora bien, ¿en qué podemos interconectar lo que pasó en Ecuador con lo que pasó en el Perú? Porque los hechos son casi similares, ¿no? Es decir, algunas palabras que no le gustaron al presidente. También pasó lo mismo con Dina Boluarte. ¿Qué fue lo que hizo Dina Boluarte? Pues declaró persona non grata al embajador de México, solo por auxiliar a la familia presidencial que en esos momentos estaba corriendo peligro. Y de esa manera el Perú se quedó sin embajador de México
Y bueno, Ecuador lo mismo. Después, ¿qué pasó? Después vino el tema de la liberación de Alberto Fujimori, que a pesar que la Corte Interamericana hizo un pronunciamiento diciendo que por favor, ¿no?, que reconsideren si van a liberar a Alberto Fujimori, porque hay un edicto, hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que ha pedido que Alberto Fujimori no debería ser liberado porque el delito que ha cometido es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, no deberían haberlo liberado. Sin embargo, el Perú se zurró de ese tratado internacional, por lo que a pesar de todo, le dieron libertad al ex dictador Alberto Fujimori. Entonces, eso llevó a que Perú rompiera un tratado internacional. Me he de suponer que Ecuador también, viendo el ejemplo o el mal ejemplo que hizo Dina Boluarte en el Perú, en el que votó a un embajador, en el que rompió un tratado internacional y no pasó absolutamente nada, aparentemente. Entonces supongo que de repente el presidente ecuatoriano pensó que tampoco iba a pasar nada, ¿no? Si Perú lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer porque acá no pasa absolutamente nada. Pero creo que fue un mal error de cálculo, porque el escándalo se ha disipado por todo el continente y por todo el mundo, porque ya se pronunciaron varios países. Es más, algunos países están retirando a sus embajadores del Ecuador. Y ya se va a pronunciar la ONU, se va a pronunciar la OEA. ¿Eso a qué conlleva? ¿Cuáles son las sanciones que podría recibir Ecuador? Aparte de las sanciones económicas, el bloqueo económico, que los países rompan la diplomacia y comercios con este país, aislándolo totalmente, convirtiéndose en un país paria. Lo mismo que podría pasar con el Perú, porque ahora los organismos internacionales, que son los que tienen que velar para que estos tratados se cumplan, para que estos tratados no queden en letra muerta, porque si no hacen nada con lo que hizo el Perú, con lo que ahora ha hecho Ecuador, eso va a dar pie a que nuevamente otros países, al ver que no pasa absolutamente nada, entonces también van a empezar a vulnerar estos tratados internacionales. Y me he de suponer, como ya lo están hablando muchos expertos, de que estas entidades internacionales como la OEA y la ONU y otros organismos encargados en velar de que se cumplan los tratados, van a empezar a tomar acciones drásticas, acciones ejemplares, para que ningún otro país se atreva a violentar estos tratados internacionales. Por lo que el Perú también, señores, estaría expuesto a que nos caiga una sanción por no haber respetado el ordenamiento que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la liberación de Alberto Fujimori. Vamos a esperar. No sabemos que en la OEA es 1 o 2 veces al año que tienen una reunión general en donde se va a tomar este tipo de acciones o decisiones. Y nos he de suponer, según muchos expertos también, que van a tener en consideración lo que ha hecho Dina Boluarte, lo que ha hecho el Perú con respecto a no acatar una recomendación o en tal caso una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la liberación de Alberto Fujimori. Y siguiendo hablando de Ecuador, también van a empezar a tomar medidas drásticas, porque si es que no lo hace, ojo, si no lo hace, los demás países que están adheridos a estos convenios van a empezar a hacer lo mismo. Señores, ni los países más poderosos del mundo se han atrevido a violentar estos derechos internacionales. ¿Se imaginan lo que podría pasar con Perú y Ecuador? Hay que estar atentos, de verdad hay que estar atentos. Esperemos también que de una u otra manera se pueda regresar esta paz y esta diplomacia, porque lamentablemente los daños colaterales no son las autoridades, sino son los peruanos, los ecuatorianos. Como por ejemplo, ahora ya se ha aprobado aquí en México que ahora los peruanos nos van a pedir visa a partir del 20 de abril en México. Para poder ingresar, para que un peruano pueda ingresar a México, tiene que solicitar una visa. Son los daños colaterales que ahora nosotros los peruanos tenemos que padecer. Hay muchos peruanos que son residentes acá, hay muchos peruanos que están viniendo al país mexicano
por la bonanza económica que están pasando en estos momentos, y sin embargo ahora todo eso se va a ver truncado porque ahora las van a tener un poco más difícil por lo que tienen que solicitar una visa. De esta manera empezamos a retroceder en los tratados bilaterales que tenemos como país. Yo soy José Luis Manrique, estoy reportando desde el país de México directamente para el pueblo peruano y para todo el mundo a través de la multiplataforma de RNPP, Red Nacional de Prensa de Provincias del Perú. Nos ves en Facebook, nos ves en YouTube, nos ves en TikTok. Un saludo para todos nuestros compañeros. Recuerden que estamos acá en México con una misión: poder contactar y entrelazar lazos con los hermanos de periodismo independiente alternativo del país mexicano, para poder de esa manera hacer fuerza entre todos nosotros y seguir informando con la verdad que el pueblo necesita. Así que muchas gracias, un saludo para Emanuel Navieros de Toma la Calle TV, para Nacional Callao TV, para Illac Tupac TV también, para todos los hermanos de prensa alternativa que van a compartir esta información. Comparten la información, es muy importante. José Luis Manrique, reportando desde México.